Bueno, pues ya son las 9:05, vamos a comenzar. Bueno, muy buenos días a todos. Les preguntaba a sus compañeros que estaban antes si entonces alguno tuvo alguna dificultad con las actividades o si todo fue muy sencillo. ¿Se alcanza a ver bien la pantalla también? ¿Se ve correctamente la pantalla? Ok. Bueno, pues el día de hoy vamos a comenzar con una frase de una persona que todos conocen. Bueno, a lo mejor como persona no conocen, pero conocen su trabajo, todo lo que fue su trayectoria. Enrique Torres. Bueno, la frase dice así: todos nuestros sueños pueden hacerse realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Esta frase la dijo Walt Disney. ¿Y ustedes creen que tiene razón? ¿Creen que si perseguimos nuestros sueños algún día podamos conseguirlos? Marcos. Bueno, como primera parte, vamos a empezar con matemáticas. Hay que revisar un poco sobre lo que hicimos en la actividad de tarea. ¿Alguno tiene los mismos resultados o algún resultado similar? Bueno, leamos de nuevo el problema. Nos dice: los rectángulos J y K están a escala el uno del otro. Entonces, aunque en el dibujo no se vieran como tal a escala, podríamos darles un valor eh, normal para así poder saber que están a escala. O sea, es más que nada como subjetivo, es de cada quien. Aquí yo traté de ponerle unos valores que se semejaran. Por ejemplo, 2 de... ¿Será que el lado mayor es... El largo es el lado mayor, ok. En el ancho, pues yo traté de ponerle 2. Y en el K lo traté de hacer similar de 1 a 2, o sea que fuera el doble. Aunque como tal el dibujo o la figura no se semejara si los ponemos juntos, pero pues ya como para entender que son semejantes, pues está bien. Entonces yo puse 2 de ancho, 4 de ancho, 5 de largo y 5 de 10 de largo. Entonces, pues pasándolo a la tabla, podemos hacer de nuevo el producto cruzado. 5 por 4 sería un 20 y 2 por 10 serían 20. Entonces, pues tenemos que los dos rectángulos, pues sí tendrían esa semejanza. Aquí de nuevo, pues tenemos la actividad que realizamos en clase. El hecho nada más de emparejar los rectángulos que son parecidos, poner los datos y comprobar. Fue lo que hicimos en la actividad. Comprobamos en clase y aquí nada más era como pasar los datos. ¿Ok? ¿Está correcto? ¿O alguno tiene alguna sugerencia, algo en que esté mal? Evelyn, si luchamos por ellos y nos damos por vencidos fácilmente, se puede lograr siempre y cuando esté también en ti. Tienes mucha razón. Siempre crean en ustedes, chicos. Bueno, pues
El día de hoy vamos a comenzar con un tema también muy sencillo, que se llama la regla de 3. ¿Alguno de ustedes sabe hacer regla de 3? Esto es como un repaso nada más. Ok, dicen correcto, todo claro. Perfecto. Entonces, ¿alguien tiene alguna idea de qué es la regla de 3 o sabe hacer la regla de 3? Ok, bueno, la regla de 3 es un proceso muy simple que consta de una multiplicación y una división en la que se trata de obtener un valor que no sabemos, teniendo como base dos valores que sean, se puede decir, semejantes, o se puede decir que estén en la misma tabla. Bueno, para iniciar pues es más sencillo si lo explicamos. Nos dice, reúnete con un compañero para realizar esta actividad y la siguiente. Patty va a hacer una fiesta y quiere preparar agua de naranja. Mezcla 2 vasos de jugo de naranja por cada 5 vasos de agua. ¿Alguno tiene aquí una idea de cómo se podría resolver? De acuerdo a lo que pues, mencioné de lo que se trata la regla de 3. Bueno, vamos a tratar de resolverlo rápido. Bueno, nos dice, Patty va a hacer una fiesta y quiere preparar agua de naranja. Mezcla 2 vasos de jugo, en este caso tenemos 2 vasos de jugo, y por cada 5 vasos de agua. Entonces tenemos que son 5 vasos de agua. Entonces, nos pregunta, si ha puesto 32 vasos de jugo, ¿cuántos vasos de agua tiene que poner? Entonces, aquí son vasos de jugo y los de abajo son vasos de agua. Entonces, ¿dónde tendríamos que poner el 32, que serían los vasos de jugo que va a agregar? Pues sería en la parte de arriba. ¿Ok? 32 vasos de jugo. Entonces vamos a hacer una multiplicación. Y se va a dividir entre 2. ¿Sí queda claro? $32 por 5 dividido entre 2. Ok, entonces ¿cuánto sería 32 por 5? Serían 160. Ok, 160 dividido entre 2. ¿Cuánto sería? Serían 80. Entonces, aquí en esta parte deberíamos poner que requiere 80 vasos de agua. ¿Sí queda claro? Ahora nos pide resolver la tablita de abajo de la misma manera, utilizando los datos que nos dieron al principio. ¿Ok? Y luego reducir. Ok. Bueno, de nuevo, nos dice que tiene 10 vasos de jugo. ¿Cuántos vasos de agua tendría que agregar? Entonces vamos a multiplicar 5 por 10, que serían 50, entre 2, ¿cuánto sería?
serían 25, ¿ok? 25 por 20, que serían 20 vasos de jugo. ¿Cuántos vasos de agua necesitamos? ¿80? ¿Si me alcanzan a ver todavía o se cortó el video? ¿Me alcanzan a escuchar, chicos? Todavía se ve bien y se escucha. Ok, es que me dice que tenemos problemas para reproducir este video, pero si me alcanzan a ver, pues entonces vamos a continuar, a ver si no se me va el internet o algo. Ok, seguimos. En la parte de la tabla vamos a multiplicar 20 por 25, ¿sí? Y lo vamos a dividir entre 10. Entonces 20 por 25 nos da 500. 500 entre 10 o serán 50, ¿sí? Ahora, de la misma manera vamos a utilizar 30 por 50. ¿Cuánto sería? Ok, si se alcanza a ver. Ok, está bien. Sigamos entonces. Bueno, entonces aquí para multiplicar 50 por 30 nos daría 1500, ¿sí? 1500 entre 20 nos daría 75. ¿Ok? Aquí ya la cosa cambia porque los otros eran múltiplos de 10 y nos daba un aumento, ¿cómo se dice? Nos da un aumento exponencial, ¿sí? Entonces, la siguiente sería multiplicar 75 por 32. 75 por 32 y dividirlo entre 30. Entonces esto nos daría 80, que sería el resultado que tenemos arriba. También se podría hacer utilizando solamente el primer valor para no hacer una operación tan grande. Por ejemplo, 5 por 20 y dividirlo entre 2, o 5 por 30 entre 2. ¿Sí se entiende? Ok, entonces ¿se alcanza a entender? Bueno, para que quedara un poco más reforzado, yo pensé en hacer dos ejercicios, pero considero que sí se puede, que sí es más sencillo hacer esto, o sea, sí es más fácil.
Ok, ¿alcanzan a ver esta parte? Lo que es el libro. O igual si tienen ustedes ahí su libro a la mano, también ubiquen en la página 138. Ok. ¿Tienen ubicado su libro en la página 138? Ok, pues simplemente las actividades que vamos a realizar vienen muy relacionadas con lo que hicimos en la primera actividad con los vasos de jugo. Por ejemplo, la parte B del mismo problema de los jugos nos dice, José calculó la cantidad de agua por un vaso de jugo, es decir, calculó el valor unitario. ¿Cuál es este valor? Vamos a resolver de la misma manera, haciendo una regla de 3. 5 por 1 serían 5, y dividido entre 2 serían 2.5, entonces serían 2 vasos y medio de agua. Ahora nos pide, luego multiplicó el valor unitario por 32, entonces vamos a multiplicar 2.5 por 32 y nos tiene que dar el mismo resultado que utilizamos en los vasos de agua, ¿sí? Por ejemplo, 2.5 por 32 nos tiene que dar 80, entonces es el valor unitario por vaso de jugo. ¿Sí se entiende este tema? Ok, ahora vamos a la siguiente parte. Esto viene igual relacionado con el mismo problema de acá, viene siendo el mismo valor. Ok, en la parte D dice, Mario utilizó la regla de 3, anotó 3 cantidades que conoce y utilizó una X en la que no conoce. Multiplicó en cruz los valores conocidos y el resultado lo dividió entre el tercer valor para encontrar el valor faltante. Ok, es lo mismo, 5 por 32 entre 2. Es lo que ustedes van a tratar de resolver el día de hoy para sus actividades, no es muy pesado. Ahora vamos a intentar que comprendan estos valores igual. En la parte 3 resuelve individualmente los problemas de la regla de 3. Ok, vamos a hacer lo mismo. ¿Sí? Multiplicar 3 por 120 entre 4. Aquí nos da un problema implícito. Entonces ustedes tienen que sacar los datos del problema y ubicarlos en la tabla. ¿Sí? Ahí vienen los datos, no está tan difícil. De igual manera en el inciso C. Y esto pues lo van a subir al muro del grupo. ¿Sí? ¿Queda claro el tema de regla de 3 para pasarnos a español? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Bueno, entonces para pasar a la parte de español. Ok, ¿quedó claro? Espero sus respuestas en el muro. Ok, pues vamos con español. ¿Sí tuvieron en cuenta o sí pensaron en el tema de su cuento? ¿Sí analizaron qué es lo que van a escribir o cómo lo van a escribir?
Porque eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿eh? ¿Sí? Ok. Pues como primera parte, me gustaría ponerles un video, es igual de la Secretaría de Educación Pública. Me decía la maestra que si les mandaba el link, lo tendría que poner en el muro, pero se me hizo un poco más sencillo que lo vieran aquí todos. Si me escuchan bien, si se alcanza a ver bien, para que no haya ningún problema. ¿Ok? Voy a ocultar la cámara un poquito para que quede solamente el video. ¿Está bien? Lengua materna español. Primer grado. Bloque 2. 5. Escribir un cuento. ¿Yo escritor? Bienvenidos a su programa. ¿Se escucha bien? ¿O se escucha doble? Díganme chicos, ¿se escucha bien o se escucha doble? ¿Se escucha bien? Ok. Cocina de autor. En su sección, esta palabra ya se coció. Queda con ustedes Pepe Papa. Amigos y amigas, ¿han practicado la escritura de cuentos? ¿Les gustaría conocer estrategias para escribir una trama coherente? Hoy les tengo una receta para chuparse los dedos. Estrategias para escribir la trama de un cuento. ¿Trama? Sí, trama, es decir, los hechos, los acontecimientos de una historia narrados de manera ordenada. Antes de cocinar este platillo, es importante mencionar que al enfrentar la hoja en blanco para escribir un cuento, resulta provechoso hacer ejercicios de escritura. Por ejemplo, ir al baúl de los recuerdos, elegir una anécdota personal y contarla por escrito, o tener una libreta de notas y apuntar todas las ideas y experiencias que se nos vayan ocurriendo en un día. Los ingredientes son la definición del contenido, es decir, sobre qué vamos a escribir, el orden del contenido, que es el ingrediente que nos da la estructura de nuestra historia, el objetivo de la narración, es decir, a dónde queremos llegar con nuestra trama y cuál será la conclusión de la historia. Es importante considerar 3 procesos de cocción: planificación, revisión y corrección. Definición del contenido, orden del contenido y objetivos de la narración. ¿Con eso podemos escribir una buena historia? Sin duda, el primer paso es seleccionar e incorporar nuestro ingrediente. Por ejemplo, definición del contenido. En este caso, vamos a escribir sobre una cocinera que quiere concursar en un importante festival de gastronomía. Para que nuestra narración tenga una buena consistencia y quede bien sazonada, le agregamos las siguientes preguntas muy bien esparcidas. ¿Quién es el protagonista? ¿Quiénes son los demás personajes y qué hacen? ¿Qué hace o qué quiere hacer el personaje principal? Hay que cuidar que las acciones del personaje principal sean coherentes y que la ambientación concuerde con el tipo de personajes y con la historia que se cuenta. También hay que cuidar que el lenguaje que se utilice sea acorde con el momento en que se ambienta el cuento.
Si la historia se desarrolla en el siglo XIX, los personajes, a menos que el texto sea paródico o absurdo, deben hablar con el lenguaje de esa época. El siguiente paso para la preparación es agregar el orden del contenido. En este punto ordenamos lógicamente los hechos, las motivaciones y las acciones del personaje principal. Que los hechos se vayan sucediendo de forma lógica significa que todo lo narrado tiene un antes del que proviene y un después al que se dirige. Por ejemplo, desde joven la cocinera deseaba ir al festival en el que participó su bisabuela y ser tomada en serio por su familia. El paso siguiente es integrar el objetivo de la narración. Para sazonar este ingrediente, le agregamos la siguiente pregunta, que es un condimento muy especial: el secreto de mi abuela. ¿Qué le ocurrirá al personaje principal? Este ingrediente le va a dar un sabor exquisito al guisado y coloca al personaje principal en la dirección adecuada para llegar al fin de la trama. ¿Y por qué es tan importante esta pregunta? Porque detona la historia, la situación central que se debe resolver al final. ¿Cómo concluirá el cuento de la cocinera? ¿Logrará su objetivo? ¿Por qué es necesario revisarlo? Para verificar la ortografía, comprobar la coherencia del texto y confirmar que las acciones de los personajes tengan un orden lógico y que el final sea verosímil, es decir, que corresponda con el subgénero en el que se escribió el resto de la obra. Por último, ajustamos todos los elementos que no funcionan y que identificamos durante la revisión. Es importante comprobar y corregir la coherencia y ortografía del texto las veces que sea necesario, hasta que el guisado quede perfecto. Y esta palabra ya se coció. Felicidades, Pepe, por un guisado tan exquisito. Este fue su programa Cocina de Autor. En su segmento, esta palabra ya se coció. ¡Hasta la próxima! Ok, sí se alcanzó a entender más o menos lo que trató de dar a conocer el presentador. De igual manera, si quieren, lo comparto en el grupo, no hay ningún problema para que le puedan dar una segunda revisada. O sea, es entretenido el video, no es pesado, no dura mucho tampoco. Y les da muy buenas herramientas para comenzar con su borrador del cuento. ¿Sí? ¿Quieren que se los ponga igual en el grupo? Bueno, pues principalmente esta sesión de español es para que ustedes tengan un poco más de herramientas sobre cómo van a llevar a cabo su cuento. ¿Sí? En este sentido, me gustaría a mí que en una hoja de su libreta, igual esto va agregado con la tarea, que respondan a estas preguntas. Si quieren apuntarlas o les quieren sacar una captura de pantalla, es más como de que ustedes van a tratar de identificar sobre la idea que tienen las partes que van a ir sucediendo. O sea, no necesariamente van a hacer todas las preguntas, pero ustedes pueden tratar
de responder la mayor cantidad posible. ¿Sí? Estamos hablando de que va a ser un borrador, entonces no es el cuento terminado, siempre se va a buscar la manera de que quede mejor. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Ahora, pues lo que vamos a hacer de actividad de tarea es relacionado con el video que estábamos viendo. Vamos a responder estas preguntas. Son 2 preguntas, son 4 preguntas de este lado, 2 aquí abajo y 2 acá. Es más que nada para que planeen su cuento, para que tengan una idea de lo que van a hacer de su cuento. ¿Ok? En la parte 2 dice, ahora que definiste el tipo de lector al que te dirigirás, lo que deseas transmitirle y los recursos que debes considerar del subgénero elegido, piensa en una situación en torno a la cual pueda desarrollarse la trama. Escríbela en tu cuaderno. Van a tratar de utilizar un subgénero de los que ya vimos la clase pasada o de los que ustedes conocen. Y vamos a intentar hacer una pequeña tablita así, de esta manera, con la idea que ustedes tienen sobre su cuento, sobre lo que van a escribir. ¿Ok? Y en la parte de abajo del cuadro, después de que lo hayan hecho, van a escribir estas preguntas y las van a completar. ¿Cómo se origina el conflicto de mi historia? ¿Cómo reaccionará el protagonista ante esta situación? ¿De qué manera buscará resolverlo? ¿Qué sensaciones o emociones me gustaría producir con mi historia? ¿Y cómo se podría resolver el conflicto? ¿Ok? La parte 4 dice reúnanse en parejas. Esto pues no se puede. En el caso me gustaría también que ustedes mismos, al momento de compartir la foto de donde está su cuadro, que otros compañeros, mínimo 2 personas, les compartieran o les trataran de dar algún consejo sobre cómo podría mejorar. O sea, no quiere decir que van a cambiar su historia, simplemente que un compañero les tenga la oportunidad de leer su cuadrito y que tenga la oportunidad de darles algún consejo. ¿Sí? Dice, ¿qué otros recursos del subgénero usarías? ¿De qué manera se vincula el conflicto con las características del subgénero? ¿Y el conflicto resulta atractivo para el tipo de lector que está dirigido? Estas preguntas, si las pueden responder igual en la parte de los comentarios de cualquiera de sus compañeros. Por ejemplo, Jesús Antonio publica que quiere hacer el tema de hadas, como ejemplo. Recursos del subgénero, pues tiene que contener un personaje ficticio, tiene que haber un uso de magia, tiene que haber, por ejemplo, no sé, que haya una pelea entre 2 personajes. Entonces, ya cuando Jesús Antonio escribió eso, por ejemplo, Jocelyn va a escribirle, pues me gustaría que agregaras, o estaría bien si agregaras, no sé, otro personaje extra que ayudara al protagonista, o estaría más interesante si en lugar de una pelea agregaras, no sé, un misterio por resolver. O sea, es como vamos a tratar de que en conjunto tengan un poco más de ideas para que su cuento quede más, quede mejor redactado. ¿Sí se entiende más o menos lo que vamos a tratar de hacer? Esto es de tarea. El hecho del video solamente era para que ustedes entendieran cómo es que se va a crear un borrador, cómo es que van a empezar a crear su cuento. ¿Sí se alcanza a comprender? Coméntenme, chicos, si se alcanza a entender bien.
Bueno, pues creo que sí se entendió. O ustedes díganme. Es que no me aparece nada en los comentarios. O de igual manera, si tienen alguna duda, pueden preguntar. ¿Sí quedó claro entonces? En esta parte de español, pues es más que nada que ustedes tengan tiempo para escribir su cuento, que tengan sus ideas. El cuento va a ser suyo, va a ser propio. No importa lo que ustedes quieran plasmar en el cuento, ustedes expláyense, hagan de su cuento el mejor que ustedes pueden, el mejor del mundo, si ustedes lo quieren así. ¿Ok? Bueno, pues en este caso sería todo de mi parte el día de hoy. Los dos temas eran muy sencillos, no era mucho problema. Y pues espero sus actividades en el muro. Aquí en lo de la regla de 3, estaré revisándolos y sí les dejaré su comentario. Las otras actividades las estuve tomando para portafolio. Y en el cuento sí les encargo que es lo que ustedes publiquen. Si tienen la oportunidad, coméntenle a 2 de sus compañeros o a 1 de sus compañeros. Pero en este caso que nadie se quede sin que otro compañero le comente algo, ¿sale? Todos tienen que tener comentarios. Ojo, tienen que ser comentarios constructivos, no me gusta tu cuento o mejor cambia el tema, eso no se va a hacer. Porque recuerden que tenemos que respetar las decisiones y los gustos de los demás, ¿vale? Ok, chicos, bueno, entonces nos vemos mañana. Ahorita ya váyanse a almorzar o prepárense para su siguiente clase, ¿sale? Nos vemos y que tengan un buen día.